Muy bien, vamos a trabajar sobre el último tema. Este tema está referido a la producción de energía durante el ejercicio y pues luego de llevar más de 30 años de docencia, eh, identifico cada vez más que al no tener tecnología que nos permita evaluar, ¿no es cierto?, cómo el sujeto produce energía, mínimamente un analizador de gases, es muy difícil explicar el concepto de producción de energía. Por eso van a ver ahí en la bibliografía o en las redes o en sus colegas, gente que está fanatizada con una cosa, con la otra, que brega a favor de tal tipo de ejercicio y nombra dos o tres autores para sostenerlo y realmente, como digo, hay una gran cantidad de equivocación, ¿no es cierto? Y de mala información en el, ¿sí? Vamos a tratar de echar un poquito de luz sobre el tema. Como primera medida, recordamos, y todo el mundo lo sabe, no tengo por qué hacer este, grandes presentaciones, que hay tres sistemas de producción de energía: el de la fosfocreatina, el de la glucólisis y el oxidativo. Normalmente esos son los tres sistemas que nos aportan la energía necesaria. ¿Para qué? Bueno, para conseguir ese famoso ATP, que no es nada más ni nada menos que un adenosin trifosfato, que es la unión bioquímica de una adenina más una ribosa, que es una grasa, ¿sí? Más más tres fósforos. Uno, dos y tres. Y aquí en la unión de los fósforos tienen lo que denominan un enlace de alto nivel de energía. Es decir, cuando yo este ATP, por tener tres fósforos, rompo este, esto es una reacción exergónica que libera muchísima energía y esa energía es usada ¿para qué? Para unir la actina con la miosina. Si la cabeza de miosina se une a la actina, si tengo la energía proveniente de este lado. Lógicamente, si rompo un ATP, me queda una ADP con dos fósforos y yo puedo romper este ADP aquí para que me quede AMP, adenosín monofosfato, y que esta energía sirva para producir contracción muscular. No, no sirve, no alcanza. Por lo tanto, todos los sistemas, ¿qué es lo que intentan hacer? Constantemente regenerar el ADP hacia el ATP. Esta es la función específica de la producción de energía. Pero a ver, cuando hablamos de energía, ¿dónde está la energía? Bueno, la energía, cualquier elemento que yo combustione, va a liberar un cierto nivel de calor. De ahí el concepto de caloría, ¿no es cierto? La caloría es un valor muy bajo de energía, que es muy bajo, no importa qué es, por eso siempre hablamos de kilocalorías o de 1000 calorías. Cuando nosotros ingresamos a nuestro cuerpo alimentos, los alimentos tienen macronutrientes, esos macronutrientes son hidratos de carbono, grasas y proteínas, que acumulan estos valores de kilocaloría por cada gramo que hay, pero adentro de nuestro cuerpo nosotros no podemos conseguir estos valores. Los hidratos de carbono puedo sacarle 4 kilocalorías por gramo, proteínas también le saco 4 kilocalorías por gramo y a la grasa le saco 9. No los puedo romper, combustionar, en realidad no es una combustión real, ¿no es cierto? Sino que se le propone el nombre de combustión. Y normalmente, ¿cómo hago para combustionar esto? Pues consumimos oxígeno.
¿sí? Por eso siempre se mide el consumo de oxígeno para determinar cosas específicas del metabolismo. Y aquí aparece el concepto de MET, o el concepto de tasa metabólica basal, que no es nada más ni nada menos que la energía que yo necesito para ser un vegetal. ¿Qué significa ser un vegetal? Pues una tasa metabólica basal va a ser el sujeto acostado en una camilla, en una cama, con 8 horas de sueño, 12 horas de ayuno y una temperatura de 22 grados centígrados, con el sujeto con poca ropa para no intercambiar calor, y en la cantidad de energía que nosotros gastamos en ese momento, quietito, sin hacer nada, sería la tasa metabólica basal. ¿Eh? Eso sería, si lo comparo con un auto, ponerlo en marcha y dejarlo quieto, sin andar. O sea, aunque no ande, aunque no se desplace el auto, gasta una cierta cantidad de energía. Bueno, nosotros lo mismo. Y lo que hizo allá por la década del 40, Gach estableció el término MET para describir una cuestión de producción de calor en reposo en algunos estudios de termorregulación, aunque sin embargo después el MET se pasó a un valor fijo, ¿no es cierto?, de 50 kilocalorías por metro cuadrado, que en realidad nosotros la terminamos haciendo como 3,5 mililitros por kilogramo por minuto. Y la tasa metabólica basal es una cuestión referida a... Perdón, ¿sí? Es una cuestión referida... Perdón. Es una cuestión referida al gasto metabólico. Y en los años 70, 80 y 90, inclusive principios de este siglo, se propuso que todo el ser humano gastaba la misma cantidad de kilocalorías en reposo. Pero en el 2019 irrumpió Wu con un trabajo muy importante, donde tomó hombres y mujeres, dividiéndolo en tres grupos, sujetos normales, sobrepeso y obesidad, y encontró, vamos a analizar este dato, que los sujetos normales tienen un consumo de oxígeno de 3,78, ¿sí? Los de sobrepeso 3,47 y los de obesidad 3,21. Es decir, que a medida que aumenta el peso corporal o la masa corporal, disminuye el gasto en reposo. Y esto es llamativo, ¿por qué? Porque en general, ¿quién es el responsable directo de consumir energía? El músculo. Y entonces, en realidad, lo que se tendría que decir es no si la persona tiene sobrepeso de grasa o no, sino se tendría que analizar la cantidad de músculo que se tiene para producir energía. Y después vamos a aportar mayor datos sobre esto. Uno de los grandes problemas de no comprender bien la producción de energía es no saber dónde está la energía en nuestro cuerpo. Si bien nosotros sabemos que los macronutrientes son proteínas, hidratos de carbono y grasas, hay que saber bien dónde están las reservas en nuestro cuerpo. Hay que, tres lugares que guardan energía: el adipocito, el músculo y el hígado. Y en realidad no guardamos hidratos de carbono, proteínas y grasas, porque las grasas son una familia, los hidratos de carbono son otra familia. En realidad, nosotros guardamos de los tres macronutrientes solo dos. Guardamos hidratos de carbono y guardamos grasas. Las proteínas no se acumulan para producir energía, ¿sí? De hecho, la producción energética devenida de los aminoácidos es muy pobre.
¿Y qué guardamos? Pues de todas las grasas no guardamos los esfingolípidos, por ejemplo. Lo que guardamos son triglicéridos. De las grasas solo guardamos los triglicéridos, ¿no? Y a nivel de los hidratos de carbono, no guardamos cualquier hidrato de carbono. Guardamos la glucosa. Lo que pasa es que la glucosa, como tiene que tener agua a su alrededor para ser almacenada, si yo tuviera muchas glucosas y las dejara así como glucosa, tendríamos que tener tamaña cantidad de agua en el cuerpo. Entonces lo que hace nuestro cuerpo para mejorar el almacenamiento lo convierte en el famoso glucógeno. Y entonces guardamos en el músculo tanto glucógeno muscular como triglicéridos musculares. Y en el adipocito guardamos exclusivamente triglicéridos musculares y en el hígado guardamos glucógeno hepático. ¿Sí? Hay otra fuente de energía llamada fosfocreatina, pero que en realidad es tan poquita que no, no, no decimos que se acumula en gran medida y a su vez no hay grandes modificaciones de la misma cuando se entrena, ¿no es cierto? Si los depósitos son relativamente estables. Sacando la proteína, el glucógeno hepático, el glucógeno muscular, aquí guardamos 100 gramos, aquí 350. Normalmente decimos que el ser humano promedio tiene 450 gramos de hidrato de carbono o de glucógeno, eso que valdría 1800 kilocalorías, y los lípidos en una persona normal, no excedida de peso, que tenga 10 kilos más o menos, 10, 11 kilos, guardamos más o menos, ¿sí? Aquí, perdón, aquí tiene que decir 9. ¿Sí? Guardamos más o menos 90.000 kilocalorías, ¿sí? Esta diapositiva está mal, la voy a corregir ahora porque si no después vamos a tener problemas para la interpretación, ¿sí? Es aproximadamente 90.000 kilocalorías, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo sigue toda esta cuestión? Ya sabemos dónde se acumula y entonces tenemos que entender que para unir, ¿no es cierto?, esta miosina con esta actina, ¿no es cierto?, los puentes transversales, yo necesito agarrar un ATP, romperlo para que se pueda unir. O sea, imagínense la cantidad de puentes transversales que hay aquí, la cantidad de puentes transversales que hay aquí, la cantidad de puentes transversales que hay aquí. Es enorme la cantidad de energía que necesitamos para convertirla en trabajo mecánico. ¿Sí? Y entonces, muchos autores agarran y nos dicen, bueno, como de glucógeno, guardamos tanta, o sea, a nivel de reserva, guardamos tanto, entonces, si el ser humano utilizara solo grasas, es decir, esto es una hipótesis innecesaria de decir, porque de ninguna manera el cuerpo gasta solo grasas, o de ninguna manera el cuerpo gasta solo hidrato de carbono. Es decir, es una mixtura, una constante utilización de grasas e hidratos de carbono. Nunca hacemos ejercicio por separado. Nunca hay un ejercicio que gaste solo grasas. ¿Sí? Entonces, a nivel de fosfocreatina, cuando nosotros le planteamos a algunos autores, muchos autores dicen, bueno, estos son los sistemas de producción de energía, perdón, y estos dos son anaeróbicos, ¿sí? Son anaeróbicos, y este es aeróbico. Bien. Yo les pido que nunca más vuelvan a usar esa terminología para los sistemas de producción de energía. ¿Por qué razón? Porque el ser humano no puede hacer ejercicio sin oxígeno. Muestra de ello es, cierren la boca, no ventilen y van a ver cuánto tiempo de ejercicio pueden hacer. Entonces,
¿Por qué les llaman anaeróbico? Bueno, porque si yo agarro la fosfocreatina la puedo romper sin la presencia de oxígeno. Y entonces a eso se le considera anaeróbico. Pero resulta ser que si un sujeto tiene más o menos 75 milimoles por kilogramo de músculo seco, se le hace hacer un ejercicio de 6 minutos a la fatiga, fíjate cómo baja básicamente a 8 milimoles. Y si luego de hacer un ejercicio hasta la fatiga presento dos escenarios, un escenario de la circulación intacta, es decir, el flujo sanguíneo que siga normal, común y corriente, vamos a ver que alrededor, aquí más o menos alrededor de los 3 4 minutos, esta gráfica a mí no me gusta, alrededor de los 3 4 minutos tenemos una recuperación completa de la fosfocreatina. Sin embargo, si nosotros hacemos una oclusión sanguínea, vemos que la fosfocreatina pasa el tiempo, si yo no dejo pasar la sangre, y no se recupera. Eso quiere decir que la fosfocreatina requiere de oxígeno para recuperarse. Por lo tanto, esos esfuerzos cortos, que decimos nosotros, llamados sprints y llamados anaeróbicos, no lo son tanto. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque, vuelvo a repetir, el ser humano no puede hacer ejercicio sin el oxígeno presente. ¿Podrá hacer ejercicio sin el oxígeno presente? Por ejemplo, ¿puede hacer un solo salto sin respirar? Sí, un solo salto, sí. Pero yo puedo en la natación hacer 50 metros, ¿sí? Y no sacar la cabeza para respirar. ¿Puedo ir debajo del agua? No. Nadie hace eso. Y entonces, si el ejercicio de 50 metros, que dura escasos segundos, 20 y pico segundos, es anaeróbico, ¿por qué respiran? No respiran entonces, se van a ver cómo se desmayan. Entonces, el concepto de aerobiosis y anaerobiosis, ¿sí? Hay que analizarlo nuevamente. Vamos a empezar con la fisiología del ejercicio continuo. Lamentablemente, hace muchos años se inventó el continuum energético, que para la época, no lo voy a negar, década del 60, era fantástica la explicación. Y la explicación era que si yo hago un ejercicio de 10 a 15 segundos, la fosfocreatina, la ATPPC, baja muy rápido. Que si yo hago un ejercicio de 30 a 40 segundos, un minuto, la glucólisis tiene su máxima expresión y luego empieza a bajar. Perdón, y que finalmente el oxidativo empieza a subir y más o menos a los minuto y medio, 2 minutos está al 100%. Y entonces la gente dice, ven, el ATPPC dura pocos segundos, la glucolítico pocos segundos. No hay nada más errado que esto. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Esto, por ejemplo, echó luz en la década del 60. Sí, en la década del 60 sí. Pero después los fisiólogos tendrían que haber puesto las barbas en remojo y decir, mire, esta situación solo pasa si usted, sin entrar en calor, agarra y se mete un sprint máximo, ¿sí? A la máxima velocidad durante 5 minutos. O sea, sin entrar en calor, máxima intensidad durante 5 minutos. Solamente ahí pasaría esto. Ahora, en el fútbol, si yo corro 90 minutos, esta producción de energía no me explica absolutamente nada. Por lo tanto, hoy en día, gente, el continuum energético no nos explica la producción de energía. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer ejercicio continuo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer de una duración corta y de una intensidad alta? ¿O lo voy a hacer de una intensidad baja y una duración muy larga? Es decir, ¿cómo voy a hacer ejercicio continuo? Porque si yo tengo un test de 5 minutos, el test de 5 minutos es de una duración corta y de una intensidad máxima. Y eso quiere decir que ese test me sirve para medir la máxima velocidad aeróbica, o la VAM. Y sin embargo duró 5 minutos nada más.
Entonces, no podemos tener un modelo que diga esto para explicar eso. Cuando hablamos de los umbrales anaeróbicos, ya dijimos, ¿no es cierto? Este es el umbral tradicional, ¿no es cierto? Aquí hay dos zonas y esta es la zona 3. Pero como justamente en el test anterior, la charla anterior, se suscitó la pregunta de ¿cómo hago para quemar grasas? Porque la obesidad está siendo un gran problema. Entonces, todos los seres humanos tenemos estos cuadraditos aquí, el six-pack, ¿no? El problema es que la cantidad de grasa que hay arriba de los cuadraditos no nos la deja ver. Entonces, los entrenadores se, digamos, se tratan de investigar y tratan de memorizar fórmulas para ver cómo se utiliza mucha grasa en ejercicio. Bueno, la realidad concreta, chicos, es que ningún ejercicio gasta mucha grasa. Y ahora después se lo voy a explicar por qué. Fíjense, esto sale en uno de los libros más populares utilizados en la ciencia del ejercicio y la realidad concreta es que ha marcado durante mucho tiempo que la gente diga que si yo quiero gastar mucha grasa, tengo que hacer ejercicio, tengo que perder peso, tengo que hacer ejercicio de larga duración y de baja intensidad, porque eso me va a gastar grasa. Y yo les pregunto, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven en los Juegos Olímpicos el final de los 100 metros, un ejercicio totalmente anaeróbico, o la de los saltos en largo, ¿ustedes ven que los tipos estén excedidos de peso? No, no. Y sin embargo, no hacen trabajo aeróbico. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque no entendemos cómo se genera el sobrepeso y de qué manera hay que trabajar para perder eso, que sería tema de otra charla, pero hoy podemos meternos un poquitito en eso. Acá tenemos los 4 sitios de donde proviene la energía, del glucógeno del músculo o de la glucosa plasmática, que en realidad viene del hígado. Tenemos los ácidos grasos plasmáticos, que vienen de la grasa subcutánea, y de los triglicéridos musculares. Y entonces nos dicen, miren, si usted haga larga duración del ejercicio, que van a predominar las grasas. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, si yo veo en el minuto cero, que sería el sujeto en reposo, veo que en reposo el 45% de la energía, del gasto energético, lo pone el glucógeno muscular, que el 5% lo pone la glucosa plasmática del hígado, que más o menos un 26% lo ponen los ácidos grasos plasmáticos y el 24% restante lo ponen los triglicéridos musculares. Es decir, que nosotros tenemos una mixtura, como dije inicialmente, de dónde proviene la energía para regular, ¿no es cierto?, todas las funciones de nuestro cuerpo. Esto es estar en reposo, pero cuando me pongo en ejercicio, requiero mayor cantidad de energía. Entonces aquí no se habla de cantidad de energía, acá se habla de porcentaje de cada una de las. Entonces, si ustedes se fijan aquí, voy a borrar las líneas que hice inicialmente para que vean, si ustedes se ponen aquí y dicen, bueno, yo puedo decir que en situación de reposo el 50% viene de los hidratos de carbono y el 50% viene de las grasas. Y entonces dicen, bueno, a medida que predomina, a medida que pasa el tiempo de ejercicio, ¿no es cierto? Pasa el tiempo de ejercicio, usted hace más utilización de grasas. Entonces, cuando nosotros analizamos, yo tracé una línea roja aquí, yo digo, bueno, aquí, ¿sí? Ahora ha aumentado, ¿no es cierto?, la producción de energía proveniente de las grasas, ¿no es cierto? Y más o menos, suponete, debe ser unos 40 o sea, 42%, o sea que 58% vendría de las grasas. En vez de 50, 58 o 59 quizás. ¿Sí?
Y entonces alguno diría, listo, está solucionado el problema. Tenemos que hacer ejercicio durante este tiempo para predominar las grasas. Entonces se me ocurre mirar aquí y dice ejercicio en horas. Es decir, que yo tengo que hacer ejercicio 3 horas para que pase esto. ¿A usted le parece que la gente excedida de peso tiene la capacidad de hacer 3 horas de ejercicio? ¿O el tiempo en el día? ¿Qué pasa si yo miro a la media hora? Aquí, a la media hora. ¿Sí? Básicamente es lo mismo, ¿no es cierto? Y mi pregunta es la siguiente. Si yo hago media hora de ejercicio continuo, ¿no es cierto? Media hora de ejercicio continuo. ¿Estoy arriba o abajo de umbral? Esta es una pregunta para todos. Si hago media hora de ejercicio, ¿estoy arriba o abajo de umbral? No estaría, si hago media hora, Abajo. estaría por Abajo, debajo muy del... bien, perfecto, abajo de umbral. Quiere decir que si estoy abajo de umbral, estoy haciendo bajo nivel de potencia, ¿sí o no, verdad? ¿Coincidimos ahí? Sí, profe, así es. ¿Y qué fibras utilizamos? Fibras lentas nada más. Las fibras lentas. Y un grupo muscular común y corriente, el cuádriceps. ¿Qué porcentaje de fibras lentas tiene y qué porcentaje de fibras rápidas tiene una persona común? Y sería 50% fibras lentas y 50% de fibras rápidas. Perfecto. Entonces, cuando usted trabaja debajo de umbral, le trabaja el 50% del músculo a la gente. El otro 50% del músculo no se entera de que se está haciendo ejercicio, ¿o no? Y entonces, teniendo eso en mente, teniendo eso en mente, fíjense qué pasa aquí. Entonces a alguien se le ocurrió decir, miren, el Fat Max, ¿sí? Fat Max, el máximo de utilización de grasas, se da alrededor del 50%, basados en estos estudios, que a nivel de grasas, en kilocalorías por hora, el 50%, ¿sí? Gasta más que el 20 y gasta más que el 80. Sí, la verdad que estos son malos niveles de información. ¿Por qué? Porque en realidad no es 50% del VO2. En realidad es debajo de umbral. O sea, pegado ahí al umbral, pero para abajo, se da la máxima oxidación de grasas. Ahora, fíjense una cosa, chicos. Fíjense una cosa. Si yo hago 1 hora de ejercicio al 50%, ¿eso para un excedido de peso es duro? ¿Cómo lo ven? Yo lo pongo al 50%. Sí, me parece que es duro por el Es, tiempo. es- es duro un sujeto obeso con sobrepeso, ¿no es cierto? Si 1 hora al 50% es duro. Es durísimo. ¿Cuántos tipos Además, tienen la capacidad de hacer eso? Y el tiempo para hacer además, eso. además, profe, eso creo que lo tiene que hacer en bicicleta porque caminando o No, ni que trotando hablar, a eso, veces... eso, eso no lo discutimos. Pero lo que digo Claro. es que en 1 hora va a gastar menos de 250 kilocalorías. ¿Sabe lo que son 250 kilocalorías? Nada. 2 manzanas, Pues, 5 galletitas, medio churrasco. Es decir, la cantidad de energía proveniente de las grasas durante el ejercicio es bajísima, bajísima. De hecho, cuando apareció este trabajo de investigación, ¿sí? Que se hizo en 5 ciclistas de muy buen nivel, ¿eh? Un trabajo que nos permitió comprender algunas cositas. 5 ciclistas hicieron, fíjate, 2 horas de ejercicio. ¿A qué intensidades? Lo hicieron al 25%, al 65% y al 85%. Al 25 y al 65 pudieron hacer 2 horas, ¿ven? 120 minutos. Y al 85 hicieron solamente media hora. ¿Por qué hicieron solamente media hora? Porque el 85 en los ciclistas estaba arriba de umbral. Arriba de umbral solamente podés sostener 30 minutos, a lo sumo 40, en sujetos de muy alto rendimiento. De muy alto rendimiento. ¿Sí?
Pero no me interesa trabajar o analizar este. Veamos los otros dos. Fíjense que los triangulitos son los ácidos grasos. Y los triangulitos se comportan de esta manera. Estos en reposo. Y si yo hago trabajo al 25%, se duplica y se mantiene durante todo este tiempo. Y si hago el 65%, va creciendo, ¿ven? Hasta llegar casi a 40%. Esto es lo que propone la gente que dice, a medida que pasa el tiempo, propongo más utilización de grasas. Y nosotros decimos, sí, 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 ya lo sabemos a eso. Pero lo que pasa que vos prescribís entrenamiento pura y exclusivamente por entender este concepto. Y te salteás otro concepto. ¿Qué concepto te salteás? Un trabajo de Febrayo, publicado en el 99, es decir, ya no tenemos excusas. Y si no lo sabíamos en la década del 90, bueno, 6 varones no entrenados, ¿sí? De 20 años, jóvenes, hicieron trabajos debajo de umbral, al 93% del umbral, es decir, este era el lactato, ¿no? El lactato hacía así, ¿verdad? Este es el umbral, el umbral lo considero como 100%, y yo trabajo aquí entonces. Trabajaba debajo de umbral, 93%. Lo hicieron en bicicleta, y fíjense que hicieron, ¿cuánto sostuvo un tipo no entrenado en bicicleta? 186 minutos, 3 horas, hasta la fatiga. Claro, uno agarraría y diría, esta es la solución, hacer 3 horas de ejercicio. Bueno, ¿quién tiene las 3 horas? Y si en un sujeto obeso hoy hago 3 horas, mañana ¿qué hago? No lo puedo levantar de la cama del dolor. Entonces, se hizo biopsias musculares se hicieron. Y fíjense qué cosa interesante. Esto es el glucógeno muscular. El glucógeno muscular en reposo estaba a cerca de 500, a los 10 minutos 380, 40 minutos antes de la fatiga y a la fatiga está en debajo de 50. Esto quiere decir que a medida que pasa el tiempo, si bien se utilizan más grasas, también se utilizan más glucógeno. Y cuando vos terminás de hacer el ejercicio, ¿cuál es la recomendación nutricional para cuando termino de ejercicio? ¿Comer grasas Recupera o no, comer hidratos azúcar. de carbono? Hidratos de carbono. ¿Y por qué repongo los hidratos de carbono? Porque los hidratos de carbono son poquitos y la grasa tengo para tirar para arriba, no necesito reponerla. ¿Se entiende? Pero un excedido de peso que tiene 15 kilos, 15 kilos de grasa extra, 15 por 9, ¿sí? Tenemos casi 125.000 kilocalorías, una cosa así. Si yo en una hora gasto menos de 250, ¿cuánto creen que tengo que gastar? ¿Cuánto tiempo tienen que entrenar para bajar 125.000 kilocalorías? En el supuesto caso de que la persona no coma de más. Porque si aparte el excedido de peso sigue comiendo de más, por más que las gaste durante el ejercicio, el peso va a seguir igual. Entonces, Brooks nos enseña una cosa súper interesante que se llama el aporte cruzado y que nos dice que la grasa, a medida que la intensidad va subiendo, el aporte de grasas es cada vez menor y el aporte de hidratos de carbono es cada vez mayor. Y esto se llama aporte cruzado. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo me pongo debajo de umbral, de forma continua, inicialmente va a haber una disminución de la grasa, ¿sí? O conceptualmente una disminución de la grasa, pero cuando yo hago el trabajo de medición, ¿sí? No veo estos resultados. ¿Y cómo los veo? Los veo así. Este es el trabajo de Van Loon, el 2001,
Estos eran ciclistas, eran entrenados, 30 minutos al 40, al 55 y al 75% del VO2. Y fíjate qué cosa interesante. Esto es súper interesante, ¿no? En situación de reposo, los ciclistas estos gastaban 56% de grasas y 44 hidratos de carbono. Nosotros dijimos al comienzo que se gastaban 50 grasas y 50 hidratos, ¿no? Bueno, a medida que yo hoy soy más entrenado, hay una predominancia a gastar más grasas durante el reposo. Y entonces uno agarró y dijo, bueno, si trabajo al 44%, que el 44% es una intensidad muy baja, fíjate que la grasa que viene de la grasa subcutánea o el triglicérido muscular, o los carbohidratos que vienen de la glucosa plasmática o de la parte muscular, se comportan de esta manera. Y acá está recuadrado. Esto es súper interesante. Si entreno livianito, ¿sí? Gasto 0,39 gramos por minuto de la grasa subcutánea y 0,29 del triglicérido muscular, lo que sería 31 y 24%. ¿Sí? Ahora, si estos tipos suben un poquito la intensidad, se van más o menos al 57, que todavía están debajo de umbral, fíjate que ahora en vez de 0,39, gasto 0,41 aquí y en vez de 0,29 gasto 0,39 aquí. O sea, aumenté el gasto de ¿qué? De grasas. Pero cuando lo pongo en porcentajes, como suben mucho los hidratos de carbono, el porcentaje de grasa baja, ¿ven? Acá era 31 y 24 y acá es 25 y 24. Entonces, si bien Brooks tiene razón de que bajo aquí, la, el valor absoluto es mayor. Lo voy a explicar con dinero. Si yo agarro y le digo a alguien, ¿usted quiere 31 más 24? ¿Sí? Tengo 55. ¿Usted quiere el 55% de toda la plata que yo tengo? ¿O quiere el 49 acá por ciento? ¿Ustedes qué me responderían? ¿Qué quieren? ¿El 55 o el 49% de toda mi plata? Y uno normalmente diría el 55, ¿sí o no, verdad? Sí, pero si yo acá tengo 10 y acá tengo 10.000, entonces a mí me conviene estar en esta situación. Aunque tenga menos porcentaje, estoy gastando más que más grasas absolutas. Por eso es importante entrenarse, ¿no es cierto?, debajo de umbral, si quiero utilizar muchas grasas. ¿Sí? Bueno, muchas grasas. La mayor cantidad de grasas posibles que puede el cuerpo. Pero el cuerpo, fíjate que pasa de 1,1 a 1,5 y de 0,3 a 0,51 de carbohidratos. Es decir, donde yo digo que está el máximo concepto de utilización de grasas, el aporte de los hidratos de carbono es muy alto. Y si me voy un poquito por arriba, fíjate que la cantidad de grasas que se gasta es muy pobre. Cuando me voy por arriba de umbral, normalmente gasto mucho glucógeno. Y entonces la pregunta del millón sería, ¿qué hago entonces para este, ¿qué hago entonces para gastar mucha grasa? ¿Ustedes qué piensan? A ver, se los voy a dejar a ustedes. ¿Siempre trabajo debajo de umbral o a veces voy arriba de umbral? Esa es la pregunta del Subir y millón. bajar. ¿Cómo? Subir y bajar del umbral. Ir y venir del umbral. Muy bien. O sea, algunos días puedo ir arriba de umbral y otros días debajo de umbral. ¿Está bien? Sí, señor. Bien. La pregunta es ¿por qué? ¿Está Porque correcto? logro dar énfasis en la resarción de grasa y en otros momentos en el glucógeno. No consigo llenar los depósitos y vuelvo a entrenar. No, no, no Y, sería y un hago un problema. déficit. No sería un problema de gasto energético.
sería un problema de adaptaciones. Si yo me entreno siempre debajo de umbral, o sea, me entreno al 45%, el consumo máximo de oxígeno no sube porque no hay fisión de las mitocondrias. Si yo me entreno al 40%, no hay fisión de las mitocondrias. Las mitocondrias fisionan solamente o se subdividen solamente cuando estoy en intensidades altas. Por eso se recomienda una intensidad alta para aumentar el consumo de oxígeno. La intensidad alta estaría arriba de umbral. Y entonces, por otro lado, ¿sí? Si yo quiero maximizar el plasma, maximizar los hidratos los glóbulos rojos, bueno, trabajando ahí pegado al umbral, voy a tener una buena adaptación. Voy a mejorar bien mucho la contractibilidad cardíaca, ¿sí? Pero si quiero desarrollar muchos angiogénesis, muchos capilares, voy a tener que trabajar también arriba. Entonces, no es una cuestión solamente de gasto energético, sino qué objetivo tengo con el entrenamiento. Entonces, si el objetivo es bajar de peso entrenando, hagan cualquier cosa que está mal siempre. Y uno dice, ¿cómo está mal siempre? Claro, si vos agarrás y te vas a la parte nutricional y decís, mire, usted tiene que bajar, más o menos, tiene que cortar, una persona promedio, ¿no? Que está excedida de peso. Eh, Promedio excedida de peso no sería lógico, pero digo, excedida de peso, pero de talla promedio. Usted tiene que bajar 1000 kilocalorías por día. Y entonces, fíjate que el sujeto tuvo que hacer más de una hora para 250 kilocalorías. Entonces, el sujeto, para bajar con el ejercicio 1000 kilocalorías, tendría que estar haciendo 4 horas de ejercicio por día. Lo cual es que imposible. Entonces, ningún ejercicio gasta mucha grasa. Gasta un poquito de grasa, pero la pérdida de grasa real se va a dar fundamentada en la nutrición. Y a su vez, el trabajo de Febraio, que les expliqué recién, me deja otra enseñanza interesante. Como aquí se hicieron biopsias musculares, se analizó la fosfocreatina. Y según el continuum energético, me decía, mire, usted hace la fosfocreatina se utiliza en 10-15 segundos, después se acaba. Acá yo tengo en reposo 86 milimoles por músculo seco, por kilogramo de músculo seco, a los 10 minutos 65 y a la fatiga 52. La fatiga eran 3 horas. Como que la fosfocreatina se acaba a los 10 segundos, a los 15. Eso es solamente en un ejercicio supramaximal. O sea, no tiene ninguna explicación el tema de unir los sistemas de energía a tiempos. Unas sonceras es. Este trabajo se los pongo porque yo creo que es importante analizar este concepto. Si vos agarrás y decís, bueno, está bien, yo voy a agarrar y voy a hacer con el obeso, lo vendrá 2 horas hoy, 2 horas mañana, 2 horas mañana, vamos a ver hasta cuánto aguanta. Fíjate qué cosa interesante, esto es glucógeno muscular en sujetos que corrían 16 kilómetros por día, ¿sí? Estos son los sujetos, y se le hicieron biopsias antes y después, de 3 días seguidos. Fíjate que este es el glucógeno muscular, yo tengo un promedio de 2,1, cuando termino la primera carrera tengo 1,4. Descanso, descanso, hago 4 comidas y al otro día voy a salir de nuevo a correr los 16 kilómetros. Fíjate que salgo con 1,5, no salgo desde acá arriba. No se recuperó el glucógeno hasta acá. Hago un gasto, baja hasta acá. Y fíjate que el tercer día, ¿sí? Cuando voy a salir de nuevo y después de hacer 4 comidas, básicamente no hubo casi que reposición de glucógeno. No me alcanza el tiempo para reponer glucógeno. Entonces, si esto pasa en deportistas de alto rendimiento, se imaginan en una persona no entrenada. ¿Sí? Y no tiene sentido entrenar tantas horas, ¿no?
por gastar un poquito más de grasa. Y entonces empezamos. Cuando nos ponemos a entrenar y a estudiar entrenamiento, viene HIIT, intermitente, pausa activa, endurance, intermittent, sprint, intermittent, bla, 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 bla. ¿Qué es todo esto? ¿Es un caos de qué? Un caos de términos. Bueno, vamos a las bases. Esto es ejercicio fraccionado. Fraccionado significa que tiene pausa. Cuando tiene pausa, ¿sí? Tenemos dos problemas, ¿sí? Tenemos dos problemas, ¿sí? El primer problema es este, perdón. Aquí, esto no sé por qué, esto no sé por qué lo puse aquí, no tiene nada que ver, ¿sí? El primer problema es que en la bibliografía aparece un trabajo como este. Y dice trabajo intermitente, Roseneck en el 2007. Trabajo intermitente. Entonces, intermitente aparecía acá como ejercicio fraccionado. Fraccionado. Y fraccionado es con pausa. Y entonces acá viene el concepto de pausa activa o pausa pasiva. Y uno dice, pero ¿qué es pausa activa? Bueno, la pausa activa puede ser que yo me ejercite 15 segundos al 100% de la BAM y los otros 15 segundos que baje la velocidad y me ejercita el 50%. ¿No es cierto? Y entonces, los que estamos desde hace muchos años en el entrenamiento, para nosotros esto no es un trabajo fraccionado. Esto es un trabajo continuo variado. Varía 50-100, 50-100, 50-100, pero esa baja digamos, de conceptual no es tal. ¿Por qué no es tal? Porque si ustedes se fijan aquí, lo que yo bajo de consumo de oxígeno es 1 o 2%. Fíjense, 1 o 2% cuando hago esa pausa. Entonces, es lo mismo que mantenerme ¿qué? Continuo. Es lo mismo que mantenerme continuo. Y entonces, cuando hablamos de pausas, no, vamos a hablar de otra cosa primero. Luego voy a volver a las pausas. Y entonces, cuando ya vimos, ¿no es cierto?, la producción de energía de entrenamiento aeróbico, al final de cuentas, ¿qué es aeróbico? ¿Qué es anaeróbico? Bueno, la cuestión es que en la década del 70 y del 80, la nomenclatura de la fisiología de la producción de energía dijo, aeróbico es todo lo que el lactato en sangre se acumula entre reposo y 10-11 milimoles. Trabajo de bajo umbral, debajo de 4 milimoles. Anaeróbico aláctico, usás velocidad máxima, pero con poca acumulación de lactato. ¿Cuánto es poca? Depende, 4, 5, 6 milimoles. Y anaeróbico láctico es cuando el lactato va arriba de 11 milimoles. Esa fue la nomenclatura que se utilizó para esa época y que hoy está, no sé si perimida, pero lo único que lleva es a trabajo de confusión. ¿Sí? Trabajo de confusión. Entonces, lo que tenemos que entender es la velocidad de trabajo. El trabajo intervalado versus el entrenamiento intermitente, primero se da arriba de umbral, o sea, se tiene que dar de esta zona para arriba. ¿Y se da hasta la velocidad máxima? No. Si yo quiero que sea trabajo aeróbico, no debe pasar el 120% de la velocidad aeróbica máxima. Si a la velocidad aeróbica máxima la tomo como el 100, no debería pasar del 120. ¿Por qué? Porque si yo hago 130, 140, 150% de arriba de esto, básicamente estoy en velocidad máxima, que sería un sprint. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, esto es debido al trabajo de DuPont. El trabajo de DuPont hizo un 15x15 con pausa pasiva y lo hizo al 110, al 120, al 130 y al 140% de la BAM. Entonces, un conito aquí, otro conito aquí, 15 segundos para allá,
paro 15 segundos para allá, y así sucesivamente. Y lo hizo con analizador de gases portátil, es decir, los sujetos portaban un analizador de gases. ¿Qué pasó? Si yo trabajo al 110% de la BAM, fíjate que todavía estoy en condición aeróbica, ¿sí? Y la cantidad de tiempo que hago de ejercicio son 12 minutos, redondeando. 12 minutos más las pausas serían 24 minutos aproximadamente. ¿Cuánto tiempo se recomienda para hacer pasadas de trabajo aeróbico? No menos de 10 minutos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que hizo la cuestión? La hizo así. Este es el dato del VO2, como lo llevaban el portátil. Este era su VO2 máximo y un 15% al 110. Fíjate que esto es entrado en calor. El sujeto empieza, pim, 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 15 por 15, más o menos 24 minutos y se fatigó. O sea que 110 todavía es acá dice más porque es Maximal Aerobic Speed, es lo mismo que vamos, ¿sí? 110 podemos decir que se encuentra dentro de la anaerobiosis. 120, 15 por 15, ya llega más al V2 máximo, pero solamente 10, 12 minutos, ¿sí o no? 130%, fíjate que 130% solo lo puedes tomar, lo puedes tolerar 6 minutos. Y fíjate que no está tan cerca del V2, este está más cerca del V2 que este. Y 140, fíjate que se muere en 3 minutos. Entonces vos no podés trabajar un intermitente o un intervalado arriba del 120%. ¿Sí? Esa es una cosa bastante lógica, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en estos estudios? En estos estudios esto me daría ya lactácido, esto me daría ya lactácido. Lo que pasa es que esto es un test que se hace así. Voy, vuelvo, voy, vuelvo, voy, vuelvo. Y cuando no llegas a una vez, te dicen, no llegaste, y entonces vos acelerás al máximo para llegar acá, porque dos fallas consecutivas se termina el test. Entonces esas aceleraciones que vos haces terminan acumulando mucho lactato, pero por las aceleraciones. ¿Y cómo sé yo que aceleramos? Muy fácil. Si yo en 15 minutos cubrir 80 metros, tengo que cubrir 80 metros, pues cuando arranco, los primeros 10 metros estoy por debajo de esta velocidad que debería llegar. Fíjense que esta es 120, ¿no? Es la línea punteada. Para promediar 120, como los primeros 10 metros hice por debajo, ahora tengo que ir por arriba. De hecho, tengo un pico de 135% de la velocidad, 130, 125, 120 aquí, 125. Me mantengo por arriba porque encima al final freno y para promediar 120 tengo que hacer un pico de 135. Entonces, si yo entrenara al 130, realmente me tengo que mover a máxima velocidad aquí para poder promediar. Por lo tanto, es un error conceptual, ¿no es cierto?, hacer eso. Lo de las pausas. La pausa activa o la pausa pasiva. La pausa pasiva me permite, si yo hago al 120, 15 por 15, al 120, 15 por 15, pero durante estos 15, en vez de hacer pausa pasiva, lo hago el 50%, lo que me permite es, ¿dónde están los datos? Perdón, acá. Lo que me permite es, se me perdieron los datos. Va, bueno, perdón. Lo que me permite aquí es que esta actividad pueda ser sostenida 10 minutos, pero esta actividad, pausa pasiva, con la misma intensidad, puede ser tolerada 20 minutos, casi el doble. Por lo tanto, no quiere decir que está mal hacer pausa activa. La cuestión es cuál es el objetivo que nosotros tenemos. Fíjate vos aquí, en el trabajo de Nicolo, en el 2014, esto quiero ser súper enfático. Estos eran ciclistas competitivos, y fíjate que un día se les planteó un entrenamiento de 40 segundos de ejercicio por 20 de pausa, y otro día se le planteó 30 segundos de ejercicio por 30 de pausa. ¿En cuánto difieren los entrenamientos? Solo 10 segundos. Es
la intensidad era igual. 10 segundos. 10 segundos más de ejercicio, 10 segundos más de pausa. Fíjate cómo se comporta. Este es el VO2. Esto es 40-20. Toleró solamente 10 minutos. Y esto es 30-30. Toleró 40 minutos. Fíjate cómo, por modificar 10 segundos del ejercicio y la pausa, vos convertís un trabajo de 10 en 40. O sea que hay que saber planificar muy bien. Fíjate el lactato de este, en 10 minutos se te fue a 12. O sea que esto es más un trabajo representando la anaerobiosis que un trabajo como este, que es trabajo bien aeróbico. O sea que tienen que tener muy en cuenta eso. Y otro trabajo que nos permite interpretar es el de Wakefield, que hizo trabajos, bueno, al 105, al 115, va a tomar 115, y hizo 30 por 20, hasta la fatiga, pero, ¿sí? Lo vemos aquí, fíjense, con pausa pasiva, ¿no? Las pausas pasivas, ¿ves cómo bajan el consumo de oxígeno seriamente? No como aquí, que cuando vos decís que haces pasiva, perdón, activa, fíjate que la pausa activa de 15 segundos no te baja absolutamente nada. En cambio aquí, cuando haces 15 segundos de pausa o 20, sí te baja el consumo realmente. Mirá, ¿ves cómo oscila el consumo? Y eso te permite que estar más tiempo de ejercicio. Pero fíjate cuando acumulamos lactato en un 115%, ¿no es cierto? De 30 por 30, ¿no es cierto? Fíjate que no acumula más de 5 o 6 milimoles de lactato. Y uno dice, epa, pero yo he visto el trabajo de Upon, que acumula el doble, claro. Pero este trabajo fue hecho ¿en qué? En cinta. En cinta. Y uno dirá, ¿y qué tiene que ver que haya sido en cinta? Es muy simple. Mírenme la mano aquí. Cuando yo hago trabajo en pista, tengo que acelerar toda mi masa corporal. Y eso gasta mucha energía. Hay que hacer mucha fuerza. Cuando yo voy a la cinta le pongo 18 kilómetros por hora y yo tengo los pies afuera. Cuando me dicen, va, adentro, ¡pum! Adentro ya estoy a 18 kilómetros por hora. No tengo que acelerar. Y esa es la diferencia entre hacer un trabajo en cinta o en bicicleta y hacerlo en el campo. ¿Sí? No está mal ninguno de los dos, simplemente tienen que entender de a dónde viene la energía. ¿Sí? ¿Cómo la producción de energía durante el trabajo anaeróbico? Muy simple. Trabajo de Calvet, 2003, ciclistas velocistas, ciclistas de ruta, y les tomaron un Wingate test. ¿Saben lo que es un Wingate test? Son 30 segundos con una carga muy alta a máxima intensidad. Lógicamente la potencia se consigue antes de los 5 segundos y luego la potencia va cayendo. Y fíjate el ácido láctico, o lactato es lo mismo. Fíjate cómo esto es medido, ¿sí? En situación de eh, sangre general, pero esto es medido directamente en la femoral, que es el grupo muscular, ¿no es cierto?, que está muy activo durante el ciclismo. Fíjate que si esto se va a 6-7 milimoles por un tiempo muy corto. Si yo a esto lo prosigo 10 o 15 minutos más, los milimoles se me van a ir arriba de 10. Mientras que en la femoral, cuando yo veo realmente el lactato que sale y estoy haciendo un trabajo realmente de mucha potencia, fíjate que ya estamos arriba de 12 milimoles. Este es el lactato real. Este es el lactato acumulado. ¿Y cuál es la diferencia entre acumular y producir? Es que el lactato, una vez que lo produzco, tiene caminos para disiparse, pero llega un momento en que ya no lo puedo disipar. Pero este es el real. ¿Mm? Trabajo de gaitanos, 10 sprints en bicicleta de 6 segundos, totalmente un trabajo anaeróbico, podríamos decir. ¿Sí? Acá tenemos el lactato. Esto es lactato, pero en una unidad que se llama milimoles por kilogramo de músculo seco, no es en sangre. Fíjate que en el pique 1 está 3,8
¿sí? Y en el pique 10 está en 112, es decir, hay una producción de lactato terrible, una disminución de glucógeno importante, ¿sí? Y en los trabajos de velocidad no se puede mantener los niveles de ATP y los niveles de ATP bajan seriamente, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de producción de energía, ¿no? En el trabajo de sobrecarga, cuando nosotros hacemos sobrecarga clásica o tradicional, normalmente se realizan series que tardan entre 15 y 25 segundos. Este tiempo es muy corto para elevar el VO2, ¿sí? Y es muy largo para continuar la intensidad, para continuar el ejercicio debido a la intensidad. Es decir, yo no puedo hacer 2 minutos de sentadilla. Sería ilógico. Por lo tanto, siempre que trabajo con pesas, el trabajo es puramente glucolítico. No hay casi utilización de grasas durante el ejercicio. ¿Sí? Acá lo vemos, este es el VO2, ¿sí? Hecho, publicado por Tesh, en trabajo de sentadilla, prensa y extensiones de rodilla. Fíjate que este es el VO2 máximo, la línea roja aquí arriba. Fíjate que hacer pesas básicamente no modifica el consumo de oxígeno. ¿Sí? Esto es prensa. Fíjate que el consumo de oxígeno no supera el 30%, es decir, básicamente estamos casi en situación de reposo. Y antes de dar por terminada la charla, quiero hacer un poquito de hincapié en aquellas personas que cuando terminan de hacer un ejercicio quieren hacer otro ejercicio diciendo estoy haciendo trabajo regenerativo. Y entonces yo me pregunto, ¿regenerativo de qué? Cuando vos acá trabajás, por ejemplo, esto es Menzies en el 2010, 5 minutos de carrera al 90% del V2 y luego se hicieron diferentes intensidades para recuperar. Quiere decir que esto era en situación de reposo, se hizo el ejercicio, se subió a 4 milimoles, nada más, 4 milimoles poquito, ¿sí? Y después se hizo ejercicio, pausa pasiva, ¿no es cierto? O diferentes intensidades de ejercicio del umbral lactático. Fíjate que en media hora, a lo sumo 40 minutos, independientemente que use ejercicio o no use ejercicio, ya el lactato está a nivel de reposo, en 30 minutos. Pero alguno puede decir, bueno, 4 milimoles no es nada, listo. Vamos a un trabajo de Steve Dodd, en el 84, Steve Dodd, un gran amigo. Fíjate que hizo un trabajo de entrada en calor eh, ahí debajo de umbral y se fue a 11, esto es máximo consumo de oxígeno. Y después esto hizo pausa pasiva aquí y acá usó 35 por ciento del V2 máximo en bicicleta. Fíjate que subió tanto y esto más o menos en valores de reposo en 45 minutos, 40-45 minutos, esto ya va a estar en situación de reposo. Y en pausa pasiva sin hacer nada, pues estará en 1 hora, 20 minutos después. Entonces mi pregunta es, yo compito hoy, a las 24 horas voy a entrenar y el PF, el preparador físico me dice, vamos a hacer un trabajo regenerativo. Entonces yo digo, ¿regenerativo de qué? No, del lactato. El lactato está hace 23 horas en situación de reposo. Y uno agarra y dice, no, no, bueno, en realidad estamos haciendo, eh, estamos haciendo un trabajo regenerativo por si tengo dos competencias y entonces en el medio hago regenerativo. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Acá tenemos trabajo de Franchini, esto es una competencia de judo. ¿Cómo se hizo? El estudio uno se hizo una competencia de judo que estaba normatizada, que era lo que tenían que hacer. Luego había una pausa activa y una pausa pasiva. La pausa activa, perdón, la pausa pasiva era sentado 15 minutos, la pausa activa
trote al 50% del V2, y luego se hicieron Wingates, o sea, ejercicios de 30 segundos al máximo para ver la potencia. Otro día hicieron otra vez una competencia de judo, pausa activa o pasiva y un test de judo. ¿Cuál era un test de judo? El test de judo es dos oponentes de peso similar, separados por 3 metros. Entonces acá le hago una toma, me voy para acá, le hago una toma, me voy para acá, le hago una toma y así sucesivamente, ¿sí? A un ritmo específico. Y otro día hicieron la competencia, activo y pasivo, hicieron otra competencia. Entonces cuando vos ves en la pausa activa, siempre a los 9 minutos, 12 minutos, 15 minutos, ves cómo el lactato va bajando y baja más que haber hecho, ¿qué cosa? La pausa pasiva. Baja mucho más rápido. Pero los niveles de potencia pico, potencia media, índice de fatiga y tiempo hasta la potencia máxima no se modificaron en el wingate de brazos y tampoco se modificaron en los lanzamientos de judo. O sea que tenés el lactato más bajo y eso no te permite rendir más. Entonces, por favor, gente, dejemos de hablar que están regenerando cosas que no sirven absolutamente para nada. ¿Sí? Y si bien me pasé un poquitito, ¿sí? No quería dejar de mostrarles estos estudios porque son muy interesantes, ¿sí? Así que vamos a dejar los últimos minutitos para las preguntas, ¿sí? Pero que haya sido, que haya aportado algo, ¿no es cierto? Esta presentación. Escucho Profe, preguntas. ¿de esto nos Sí, sí, va a compartir material como ayer? sí, por supuesto que sí, claro, sí, sí. Gracias. Ya lo mando todo hoy. Escucho preguntas. Darío, volviendo al tema ese del regenerativo, porque por ahí no me queda claro. En un ejemplo específico, por ejemplo, de una competencia de, no sé, 20 kilómetros, o una carrera de 20 kilómetros, Sí, un domingo, el sí. lunes, que se suele hacer ese famoso regenerativo, No sirve para nada. eh, No regenera no sirve nada. para nada. Nada, no regenera Sería nada. preferible el descanso. No se le puede llamar regenerativo porque no regenera nada. Vos me decís, regenero fibras rotas. No. Regenero lactato. No, porque el lactato ya está en nivel de reposo hace 20 y pico de horas. Claro. Regenero, no sé qué regenero, el flujo sanguíneo. No sé. No entiendo el concepto de regenerativo. Por No eso, lo entonces entiendo. lo preferible sería el descanso. No es un problema de preferido. Yo sé que los maratonistas, luego de un esfuerzo muy importante, al otro día se sienten mejor haciendo un poquito de ejercicio porque sube un poco la temperatura, se aumenta la irrigación sanguínea y se puede por ahí, de alguna manera, desde el punto de vista de la percepción subjetiva, sentirse mejor que no hacer nada. Y entonces ahí sí, yo acepto que si vos decís, mirá, lo voy a hacer ese ejercicio porque la percepción de la fatiga es menor, perfecto, me encanta, ningún problema. ¿Sí? Ahora, si vos me decís, voy a regenerar, y yo te pregunto, ¿qué está regenerando? El lactato. No, señor, el lactato no está regenerando. El lactato está regenerado hace horas. ¿Sí? Y Claro. a su vez, que bajé el lactato más rápido, no significa que eso es mejor para algo. Eso no lo entiendo, eso nos lo metieron en la década del 90, el trabajo del regenerativo, devenido de la natación, que no sirve absolutamente para nada. Yo he visto equipos de rugby perder por 40 puntos y que el preparador físico, después de comerse un carro terrible, los haga trotar 15 minutos a los gordos, que están molidos los gordos, después de 80 minutos de juego, 15 minutos alrededor de la cancha. Y yo le decía, ¿qué estás haciendo?
Estoy haciendo regenerativo. ¿Regenerativo de qué? No, porque el lactato. Pero si el lactato, cuando el gordo haga el tercer tiempo, ya va a bajar a niveles de reposo. ¿Qué te importa a vos? Y cuando lo haces correr, le rompés la rodilla, muchacho. Piensa en un minuto. Entonces no regeneran nada. No entiendo si es regeneración de lactato, ¿sí? No importa, porque así lo bajes más rápido, eso no te permite generar mejor nivel de trabajo posterior. Sí, Saúl, escucho. Ajá, y entiendo entonces que más vale la regeneración estructural, ¿no? O sea, el descanso, porque el lactato, como dice bien, la regeneración fisiológica, pues ya está a niveles normales. ¿Es así? Claro, cuando vos hablas de regeneración, y yo justamente hemos tenido la oportunidad de tener acá a Nicholas Berryman, que es un canadiense de la Universidad de Quebec, que viene a darnos un curso de 3 días de técnicas de recuperación corporal y habla de masajes, de crioterapia, de prendas de compresión, de flexibilidad, de todo. Cuando vos ves mm, eh, las mediciones reales, casi ningún método regenera datos específicos de, por ejemplo, rompimiento de fibra o lo que sea. Lo que sí se puede percibir que estás menos fatigado, pero no estás menos fatigado, diría, bueno, tengo más rendimiento. No, no tenés más rendimiento, pero vos te sentís mejor. Entonces, desde el punto de vista en el entrenamiento, me encanta que una persona termine de entrenar y haga crioterapia. Fantástico, porque se percibe más descansada. Ahora, no es que está regenerando algo, ¿sí? Entendido. Perfecto. Darío, te hago una pregunta con respecto al descenso de peso, a ver si me quedó claro qué No, quisiste decir. no, en realidad, perdóname, Sí, no me he explayado específicamente en el no, ya lo descenso de sé, peso, ¿no? ya lo sé, Me he ya lo sé. explayado en la producción de energía, ¿sí? Sí, sí. No, a ver si entiendo, se apunta a consumir o a trabajar debajo del umbral, sobre el umbral, para consumir grasa y consumir glucógeno, y a la vez, simultáneamente, ajustarle la ingesta calórica, digamos, la comida. Esas tres cosas irían como de la mano, Claro, para ver porque si logro entender vos un para, poco lo vos que... para, vos para perder, mira, te Sí, voy a pasar, te tengo que pasar otra información porque si no si no va a quedar medio, medio mocho el tema. A ver, para. Espera un poquito. Un minutito. Acá te voy a pasar. El Colegio Americano de Medicina del Deporte plantea hace varios años, ya tendrían que hacer una actualización porque hay cositas que están mal. Se recomienda para bajar de peso, si el body mass index está arriba de 25, lógicamente. Se recomienda hacer ejercicio regular y cambiar los hábitos de alimentación. Y se recomienda disminuir de 500 a 1000 kilocalorías diarias. claro, 500 para personas más chicas, 1000 para personas más grandes, inclusive yo diría 1500 para personas como yo estoy cerca de los 110 kilos. Entonces esto claro. depende, ¿no? Pero Sí, vos, sí, ¿cómo sí. haces para gastar 1000 kilocalorías devenidas de la grasa? Deberías hacer, como te digo, Sí, sí, 4 horas de ejercicio. Sí, cuatro sí, horas sí. de ejercicio mínimo. Sí, sí, ¿Cómo sí. hace 4 horas de ejercicio mínimo? Entonces, esto permitiría, dice, bajar de 0,5 a 0,9 kilómetros, perdón, kilogramos por semana. Entonces, ¿cómo hace? Y la dieta tendría que estar debajo de 30% de grasa, ¿no es cierto? Entonces, Claro. ¿cómo hace vos para esto hacerlo con ejercicio? No.
Se recomienda hacer 150 minutos de ejercicio semanal y luego subir a 200 o 300, para continuar perdiendo peso. Sí, sí, Pero sí. vos no podés hacer esto con ejercicio. Sí, sí, te Lo tenés entiendo. que Sí, sí, hacer cortando la dieta. sí, sí, ¿Sí? totalmente, sí, sí. Bueno, un poco la pregunta era esa. Gracias. Muy bien. Escucho. ¿Alguna preguntita más? Poco los valientes, ¿sí? 5 valientes nada más. ¿Cuándo Vamos, sería vamos. ¿cuándo sería la reunión virtual? Porque creo que en estos días van a surgir preguntas, Normalmente, más con la última exposición que está buena y que hay que volver a verla, me parece. Va, yo la sí, voy a volver sí. a ver. Normalmente dejo pasar una semana. Ah, bueno, La semana que viene la dejamos pasar. Todos pueden ver de nuevo los videos. Todos se les dice, empezaron, y esta duda, y esta duda, esta duda. Bueno, van anotando. Y la otra semana, les digo, bueno, ok, normalmente la hacemos a la noche. La hacemos tipo a las ok, 9 de la noche, para que todos vale. puedan participar. Y 9, 10, sí. Y de ahí Sí, hacemos una juntadita. Normalmente son pocas personas las que se enganchan. Imagínate que acá hay como 40 en el curso y somos 5, ¿no? Porque todos lo sí, ven en sí. diferido y la clase de consulta asisten pocos, pero siempre se generan buenas discusiones, ¿sí? Ok, Así que se los recomiendo, no se pierdan, ¿sí? vale, perfecto. Muy bien, vamos a detener la grabación.